Las 10 obras de arte más famosas de Jackson Pollock. Jackson Pollock, uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX. Pollock es conocido por su técnica de dripping o goteo, en la que dejaba caer la pintura sobre la tela de manera espontánea y gestual, creando patrones y texturas únicas que revolucionaron el arte moderno. A través de esta lista, exploraremos algunas de las obras más emblemáticas de Pollock, descubriendo su estilo inimitable y su legado duradero en la historia del arte. Número 10. Hecho, Number 25. Hecho, Number 25, es una obra icónica del artista estadounidense Jackson Pollock, conocido por su técnica de acción y su estilo abstracto expresionista. Esta pintura en particular, que data de 1951, es una de las obras más famosas y emblemáticas de Pollock. En Hecho, Number 25, Pollock utiliza su característica técnica de goteo y salpicaduras para crear una compleja y vibrante red de líneas, formas y colores. La pintura mide aproximadamente 214 centímetros por 297 centímetros y está realizada sobre un lienzo de algodón con pintura al óleo. La técnica de Pollock, conocida como action painting, implica un proceso de improvisación y espontaneidad en el que el artista trabaja en el lienzo sin planificar de antemano. Pollock utilizaba herramientas inusuales para crear sus pinturas, como palos, pinceles, espátulas, cucharas y jeringuillas, lo que le permitía experimentar con diferentes efectos y texturas. En Hecho, Number 25, Pollock crea una impresión de movimiento y energía a través de la forma en que ha aplicado la pintura. Las líneas, que parecen haber sido creadas por un impulso rápido y caótico, se entrecruzan y superponen, creando una sensación de profundidad y complejidad. Pollock trabajó en la pintura durante un periodo prolongado, añadiendo y quitando capas de pintura hasta que logró el resultado final. La obra de Pollock ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los años. Algunos críticos han visto su técnica de acción como una forma de liberarse de la opresión del estilo y la forma tradicionales, mientras que otros han argumentado que su trabajo refleja la ansiedad y el trauma de la época en que vivió. Hecho, Number 25, ha sido expuesta en numerosas galerías y museos de todo el mundo, y es una de las obras más representativas del arte abstracto de la posguerra. La pintura sigue siendo objeto de estudio y admiración, y ha influido en muchos artistas posteriores, tanto dentro como fuera del mundo del arte abstracto. En resumen, Hecho, Number 25, es una obra de arte notable que representa la técnica innovadora y la visión creativa de Jackson Pollock. Su técnica de action painting y su estilo abstracto expresionista han inspirado a generaciones de artistas, y la pintura sigue siendo una de las obras más impactantes y significativas del siglo XX. Número 9. Número 10. La obra de arte, número 10, es una creación del renombrado artista estadounidense Jackson Pollock, conocido por su técnica de pintura al goteo, que desafió los estándares tradicionales de la pintura en su época. La obra fue creada en 1949, en pleno apogeo del movimiento abstracto expresionista, y ha sido reconocida como una de las piezas más emblemáticas de la carrera de Pollock. Número 10, es una pintura al óleo y es una de las primeras obras de Pollock en la que se puede apreciar su técnica de pintura al goteo de manera tan explícita. La técnica de Pollock implica verter pintura sobre el lienzo de manera libre y espontánea, sin utilizar pinceles ni otros instrumentos convencionales de la pintura. En cambio, utiliza palos, espátulas y otros objetos improvisados para controlar la dirección de la pintura mientras la arroja sobre la tela. La obra, número 10, se caracteriza por su gran tamaño, mide 1.55 metros de alto y 2.44 metros de ancho, lo que le da una gran presencia en la habitación. La pintura está compuesta por una serie de líneas y formas entrelazadas, de diferentes colores y tonalidades, que se superponen y se entrelazan creando una red de patrones intrincados. La técnica de Pollock permite que la pintura se exprese de una manera única, sin límites ni restricciones, lo que le da una energía y dinamismo únicos. En número 10, se puede apreciar la intensidad y la espontaneidad que caracteriza la técnica de Pollock, así como su habilidad para crear patrones complejos y orgánicos. Uno de los aspectos más interesantes de número 10 es su capacidad para involucrar al espectador en la obra. La complejidad de los patrones y la riqueza de la textura invitan al espectador a acercarse al lienzo y a examinar los detalles más pequeños.
La obra también crea una sensación de movimiento y de profundidad, lo que da lugar a múltiples interpretaciones. La obra de Pollock ha sido objeto de debate y discusión desde su creación. Algunos la han considerado como una obra de arte revolucionaria que cambió la forma en que pensamos sobre la pintura, mientras que otros la han visto como un simple desorden de pintura sobre un lienzo. Sin embargo, es innegable que Número 10 es una obra de arte emblemática que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, Número 10 es una obra de arte icónica y representativa del estilo de Jackson Pollock. Su técnica de pintura al goteo crea una sensación de energía y movimiento, mientras que la complejidad de los patrones invita al espectador a examinar los detalles más pequeños. La obra es un ejemplo de la capacidad de Pollock para crear arte que trasciende las limitaciones tradicionales de la pintura y sigue siendo relevante y emocionante en la actualidad. Número 8. Número 7. La obra de arte, Número 7, de Jackson Pollock es una de las pinturas más emblemáticas del movimiento abstracto expresionista estadounidense. Creada en 1951, esta obra maestra está hecha con una técnica de goteo que Pollock había perfeccionado a lo largo de varios años. La pintura mide 2.5 metros de ancho por 2 metros de alto y está pintada con una mezcla de pinturas al óleo y esmalte sobre un lienzo enmarcado. Lo que hace que Número 7 sea tan significativa es su estilo único y su técnica de goteo que fue revolucionaria para su época. Pollock creó esta obra usando una técnica llamada dripping, en la que dejaba caer la pintura directamente del pincel sobre el lienzo. La forma en que Pollock manejó su pincel fue única en su estilo y en su momento. No solo creó una serie de patrones complejos, sino que también estableció un ritmo y una estructura que se siente en toda la obra. Si bien la obra de Pollock parece caótica e incontrolable a primera vista, en realidad está muy bien pensada y organizada. La pintura tiene una energía cruda y una sensación de movimiento constante, lo que sugiere que Pollock trabajó en la pintura durante un largo periodo de tiempo. A medida que el espectador se acerca a la pintura, puede ver cómo se han creado las diferentes capas de la pintura y cómo las pinceladas individuales se unen para formar un todo coherente. Otra característica notable de Número 7 es su rica paleta de colores. Pollock usó tonos oscuros y ricos, como el negro y el marrón, pero también incluyó colores brillantes, como el rojo, el azul y el amarillo. Estos colores se superponen y se entremezclan en la superficie del lienzo para crear una sensación de profundidad y textura. La obra de arte de Pollock es también significativa porque se considera una reflexión del estado de ánimo de la época en que se creó. En los años 50, la sociedad estadounidense estaba experimentando un cambio dramático en su cultura y sus valores. La guerra había terminado y los artistas, incluyendo a Pollock, estaban explorando nuevas formas de expresión artística que reflejaran el estado de ánimo y las emociones de la época. En conclusión, Número 7 es una obra maestra del arte abstracto expresionista que representa la innovadora técnica de goteo de Pollock. La pintura se caracteriza por su energía cruda, su rica paleta de colores y su estructura cuidadosamente organizada. La obra también es significativa como un reflejo del estado de ánimo de la época en que se creó, lo que la convierte en una obra de arte verdaderamente atemporal y de gran importancia histórica y cultural. Número 7. Ritmo de otoño. Ritmo de otoño es una de las obras más reconocidas del artista estadounidense Jackson Pollock. Fue creada en 1950 y es parte de su serie de pinturas de drip o action painting, en las que Pollock vertía y salpicaba la pintura sobre la tela, en vez de usar pinceladas tradicionales. La pintura tiene un tamaño impresionante de 2.67 metros de alto y 5.25 metros de ancho, lo que la hace aún más impactante al contemplarla en persona. La tela está cubierta por una serie de líneas y manchas de pintura en tonos marrones, verdes y amarillos, que parecen bailar juntas en una especie de frenesí rítmico. Ritmo de otoño es una obra compleja que requiere tiempo y atención para apreciar su verdadero valor. Es una obra abstracta, lo que significa que no hay una figura o imagen definida en ella, sino que la composición está compuesta por formas y líneas abstractas. La técnica de Pollock se basa en la aplicación de capas de pintura líquida sobre la tela, y luego dejar que se deslice y gote libremente. Esto crea un efecto caótico y espontáneo que refleja su interés en la expresión emocional y el automatismo psíquico.
Aunque a primera vista la obra parece un caos desordenado, Pollock era muy consciente de la estructura de sus obras y trabajaba en ellas con un cuidadoso equilibrio y ritmo. En Ritmo de Otoño, por ejemplo, se puede apreciar una especie de nube central de color amarillo y verde, rodeada por manchas y líneas en tonos más oscuros. Esta composición da una sensación de movimiento y energía, como si la pintura estuviera en constante movimiento. La obra de Pollock, y en particular Ritmo de Otoño, es considerada una de las obras más influyentes del arte abstracto del siglo XX. Su técnica innovadora y su enfoque en la expresión emocional y el subconsciente tuvo un gran impacto en la pintura de la época y en generaciones posteriores de artistas. Además, su estilo único de pintura por goteo se convirtió en un sello distintivo de la Escuela de Nueva York, donde Pollock se formó y trabajó. En resumen, Ritmo de Otoño es una obra de arte icónica que representa el enfoque innovador y emocional de Jackson Pollock hacia la pintura. Su técnica de goteo y su composición abstracta crean una sensación de energía y movimiento que se mantiene en constante cambio. La obra es un ejemplo impresionante de la capacidad de la pintura abstracta para evocar emociones y sensaciones a través de la exploración de formas y colores abstractos. Número 6. Mural. El mural de Jackson Pollock es una obra de arte icónica y una de las más importantes del movimiento artístico conocido como el expresionismo abstracto. Fue creada en 1943 y se encuentra actualmente en la Universidad de Iowa. El mural es una obra enorme, que mide 2.4 metros de alto por 6.4 metros de ancho. Pollock utilizó técnicas innovadoras en su creación, incluyendo la técnica del goteo, que consiste en verter la pintura sobre la superficie de la tela, creando un efecto de salpicaduras y gotas. Esta técnica fue pionera en el arte moderno, y Pollock la utilizó en muchas de sus obras posteriores. El mural es una obra abstracta, lo que significa que no representa una imagen reconocible de la realidad, sino que se compone de formas, colores y texturas que crean una sensación emocional en el espectador. Pollock utilizó una paleta de colores vibrantes, como rojos, amarillos y azules, y combinó capas de pintura para crear un efecto de profundidad en la obra. Una de las características más destacadas del mural es su composición dinámica. La obra se extiende horizontalmente, pero no tiene una estructura clara o un punto focal definido. En su lugar, la pintura se extiende por toda la superficie de la tela, creando un movimiento y una energía visual que reflejan el estilo de vida frenético de la ciudad de Nueva York, donde Pollock vivió y trabajó. El mural es una obra de arte que ha sido ampliamente estudiada y discutida por críticos de arte, historiadores y expertos en la obra de Pollock. Muchos consideran que es una de las obras más importantes del siglo XX, ya que marcó un punto de inflexión en la historia del arte y abrió el camino a nuevas formas de expresión artística. En resumen, el mural de Jackson Pollock es una obra de arte que combina técnicas innovadoras, una paleta vibrante y una composición dinámica para crear una sensación emocional en el espectador. Es una obra que ha dejado una huella indeleble en la historia del arte y sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para muchos. Número 5. Postes azules. Postes azules, Blue Poles, es una obra maestra icónica del artista estadounidense Jackson Pollock, creada en 1952. Se trata de un gran cuadro abstracto, que mide más de 4 metros de largo y 2 metros de alto, y que se encuentra en la colección permanente del Museo Nacional de Australia en Canberra. La obra se compone de 10 postes de madera de color azul oscuro, que emergen verticalmente de un campo de pintura abstracta, llena de intensos trazos y salpicaduras. Pollock usó una técnica de goteo y salpicadura que se ha convertido en su firma, para crear una composición densa y enérgica que sugiere un paisaje imaginario. Postes azules es un hito en la carrera de Pollock, y representa un momento clave en la historia del arte abstracto. Fue creada durante un período en el que el artista estaba experimentando con nuevas técnicas, y es considerada como una de sus obras más importantes y más grandes. La obra también es significativa por su historia y su impacto en la cultura popular. Fue adquirida por el gobierno australiano en 1973 por la suma de $1.3 millones, convirtiéndose en la adquisición más costosa de una obra de arte australiana en la historia. La decisión de comprar postes azules fue polémica en su momento, ya que muchos australianos cuestionaron el valor de la obra y su relevancia para la cultura australiana. Sin embargo, en los años siguientes,
Postes Azules se ha convertido en una pieza importante del patrimonio cultural australiano y ha sido objeto de numerosas exposiciones y publicaciones. La obra ha sido interpretada de muchas maneras diferentes y se ha convertido en un símbolo del arte moderno y la creatividad. En resumen, Postes Azules es una obra de arte extraordinaria que representa una parte importante de la carrera de Jackson Pollock, así como de la historia del arte moderno. Su importancia e influencia en la cultura australiana y en todo el mundo no pueden ser subestimadas, y sigue siendo una obra poderosa y relevante hoy en día. Número 4. Convergence. Convergence es una obra de arte icónica creada por el artista estadounidense Jackson Pollock en 1952. Pollock es conocido por su técnica de dripping o goteo, en la que aplicaba pintura de manera caótica y espontánea sobre lienzos grandes y horizontales. Esta técnica se convirtió en su marca registrada y en una de las características más distintivas del movimiento del expresionismo abstracto. Convergence es un ejemplo perfecto de la técnica de Pollock. La obra mide 2.4 metros por 1.2 metros y está pintada en óleo sobre lienzo. La pintura es una explosión de color y movimiento, con líneas, manchas y salpicaduras que se superponen y se entrelazan en un caos vibrante. Lo que hace que Convergence sea una obra de arte tan fascinante es que no hay una forma o figura definida en la obra. En lugar de eso, Pollock utiliza las líneas y manchas para crear un sentido de profundidad y movimiento. La pintura parece tener una vida propia, como si se estuviera moviendo y cambiando ante nuestros ojos. Es interesante notar que Pollock nunca tuvo la intención de crear obras de arte abstractas. De hecho, sus primeros trabajos eran más figurativos. Pero a medida que su técnica de goteo evolucionó, comenzó a alejarse de la representación de objetos concretos y a centrarse más en el proceso creativo en sí mismo. Para Pollock, el acto de pintar era una forma de meditación y un medio para explorar su subconsciente. Convergence es una de las obras más emblemáticas de Pollock y es ampliamente considerada como una de las mejores obras de arte del siglo XX. La pintura ha sido exhibida en algunos de los museos más importantes del mundo, incluyendo el Museum of Modern Art de Nueva York y el Tate Modern de Londres. La obra también ha sido objeto de muchas interpretaciones y análisis por parte de críticos y académicos de arte. En conclusión, Convergence es una obra de arte impresionante que representa la técnica de goteo de Jackson Pollock en su máxima expresión. La pintura es un testimonio del enfoque experimental y libre de Pollock hacia el arte y su capacidad para crear belleza a partir del caos. La obra sigue siendo una influencia importante en la historia del arte y un recordatorio de la creatividad y el poder del proceso creativo. Número 3. Número 4. La obra de arte, número 4, de Jackson Pollock es una pintura abstracta que ha sido aclamada como una de las mejores y más influyentes obras del expresionismo abstracto de la década de 1950. La obra se caracteriza por su técnica única de goteo y salpicadura, que es sinónimo del estilo característico de Pollock. La obra fue creada en 1950 y es parte de una serie de pinturas que Pollock produjo en la década de 1950. Número 4, es una pintura grande que mide aproximadamente 2.5 metros de ancho por 1.5 metros de alto, y fue pintada con pintura acrílica y esmalte sobre lienzo. La técnica de goteo y salpicadura que Pollock utilizó en número 4 fue una técnica innovadora en ese momento. En lugar de pintar con un pincel o una espátula, Pollock vertía y salpicaba la pintura directamente sobre el lienzo, creando una compleja y dinámica composición de líneas y manchas. La técnica de Pollock también permitió que la pintura se moviera libremente sobre el lienzo, creando un efecto de energía y movimiento que se convirtió en una característica distintiva del expresionismo abstracto. La obra en sí misma es una mezcla de colores brillantes y contrastantes que se extienden en todas las direcciones. La paleta de colores de número 4 incluye tonos de rojo, naranja, amarillo, azul, negro y blanco, que se combinan de manera fascinante para crear un efecto de caos y orden al mismo tiempo. Los colores se fusionan y se separan en una composición que parece estar en constante movimiento y cambio. La pintura ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los años. Algunos críticos sugieren que la obra refleja el estado emocional de Pollock en el momento de su creación, mientras que otros sugieren que la obra es un reflejo del estado político y cultural de la década de 1950.
Independientemente de la interpretación, lo que es cierto es que, número 4, es una obra de arte impresionante que ha sido aclamada como una de las mejores obras del expresionismo abstracto. La obra de Pollock, incluyendo número 4, ha influido en muchos artistas posteriores y continúa siendo una fuente de inspiración e innovación para la pintura abstracta. La técnica de goteo y salpicadura se ha utilizado en muchas formas diferentes en la pintura moderna y ha sido adaptada por muchos artistas contemporáneos para crear su propio estilo único. En conclusión, número 4 es una obra de arte impresionante que ha dejado una marca indeleble en la historia del arte. Su técnica innovadora y su vibrante paleta de colores han sido admirados y estudiados por generaciones de artistas y críticos de arte. La obra continúa inspirando a los artistas de hoy en día y es una prueba de la habilidad y el talento excepcionales de Jackson Pollock. Número 2. Número 1A. La obra de arte, número 1A, de Jackson Pollock es una pieza icónica en la historia del arte contemporáneo. Es una pintura abstracta de gran formato, creada en 1948 con técnicas de dripping y splattering, que se caracterizan por la aplicación de pintura sobre el lienzo mediante la proyección de gotas y chorros de pintura de manera libre y sin ningún tipo de premeditación. La obra mide 172.7 centímetros por 264.2 centímetros y está realizada en óleo y esmalte sobre lienzo. Fue una de las primeras obras en las que Pollock utilizó esta técnica y se considera una de las más representativas de su estilo de pintura. El título, número 1A, sugiere que es la primera obra de una serie, pero en realidad no hay evidencia de que exista una serie de obras relacionadas con ella. Lo que sí se sabe es que esta pintura fue un hito en la carrera de Pollock, que le llevó a alcanzar el éxito y la fama internacional. Número 1A, se caracteriza por su energía y su movimiento. La técnica del dripping le permite a Pollock crear una sensación de fluidez y de caos controlado, que transmite la energía del artista en el momento de la creación. La combinación de los distintos colores, que van desde el negro y el gris hasta el rojo y el amarillo, genera una sensación de profundidad y de intensidad en la obra. Algunos críticos han interpretado la obra de Pollock como una metáfora de la sociedad y la cultura de la época, que se encontraba en un momento de profunda transformación. La falta de una forma reconocible en la obra sugiere una cierta rebeldía frente a las formas convencionales del arte, y la técnica del dripping se considera una forma de liberación y de exploración de nuevas posibilidades en la pintura. En definitiva, la obra número 1A de Jackson Pollock es una pieza clave en la historia del arte contemporáneo. Su técnica innovadora, su energía y su movimiento, así como su carácter simbólico, la convierten en una obra de arte que sigue fascinando y sorprendiendo a los espectadores de todo el mundo. Número 1. Número 17A. La obra de arte, número 17A, es una de las creaciones más emblemáticas del famoso artista estadounidense Jackson Pollock. Pollock es conocido por su estilo de pintura abstracta que involucra salpicaduras, goteos y chorros de pintura sobre lienzos grandes, lo que lo convierte en un pionero del movimiento del expresionismo abstracto. La pieza en cuestión fue creada en 1948 y se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La pintura se caracteriza por su enorme tamaño, que mide más de 2 metros de altura y casi 5 metros de ancho. La obra en sí misma es un frenesí de formas y colores, que se extienden por toda la superficie del lienzo sin un patrón preestablecido. En la pintura, Pollock utiliza una técnica conocida como dripping, donde gotas de pintura se dejan caer o se arrojan al lienzo, creando una red intrincada de líneas y patrones que parecen fluir y bailar en el espacio. La paleta de colores de la obra de arte es una mezcla de tonos vivos y vibrantes, que van desde rojos intensos hasta amarillos brillantes y azules profundos. A pesar de que los colores son intensos, Pollock logra mantener el equilibrio de la composición al mantener una tensión constante entre la estructura y la aparente falta de orden. Al examinar más de cerca la obra, se pueden apreciar capas de pintura que se superponen y se deslizan en distintas direcciones, creando una sensación de profundidad y movimiento. La superficie del lienzo también muestra marcas y huellas de los movimientos de las brochas y los chorros de pintura, que añaden un elemento táctil y palpable a la obra. Es importante destacar que la obra de arte, número 17A, fue creada en un momento clave de la carrera de Pollock, cuando estaba en el proceso de perfeccionar su estilo de pintura abstracta y en el apogeo de su carrera.
La pieza también es considerada como una de las obras más influyentes del movimiento del expresionismo abstracto, ya que encapsula perfectamente las técnicas y la filosofía detrás de esta corriente artística. En conclusión, la obra de arte, número 17A, de Jackson Pollock es una pieza impresionante que ha dejado una marca indeleble en la historia del arte moderno. A través de su técnica de goteo, Pollock creó una obra que es simultáneamente vibrante, expresiva y emocionalmente impactante. La obra es un testimonio del talento y la habilidad de Pollock, y su importancia dentro de la historia del arte es innegable.